Bienvenidos a Global Radio, Información 2.0. Somos una revista informativa de actualidad y variedades con calidad premium internacional. Escúchanos todas las tardes en directo también por www.éxtasis977fm.com, por éxtasis977.caster.fm y en este dial 97.7 FM Éxtasis, la radio feliz. Trabajamos para ustedes en la producción y conducción de este espacio Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución número 52790 de la Universidad Central de Venezuela, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución número 52800 de la Universidad Central de Venezuela. Laboramos para ustedes junto a un equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia en la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón. Global Radio es tu revista radial informativa. La entrevista del día. Bien, amigos, estamos de regreso en Global Radio, su revista informativa aquí en Éxtasis 97.7 FM. Ya tenemos conexión a través de Caster, de manera que nos pueden escuchar. Había un problema técnico con el equipo, gracias a los apagones. www.éxtasis977.caster.fm es el link para que nos puedan escuchar en cualquier lugar del planeta. Vamos con la entrevista. Quien les habla, Fidel Revelo, en compañía de Gerardo Moreno, y tenemos por línea telefónica a nuestro invitado. Se trata de Federico Alves, economista venezolano de la Universidad Central de Venezuela y de Harvard Station School. Estamos en comunicación desde Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Y con él, muy calificada voz y profesional para hablar del tema, queremos desarrollar lo siguiente. ¿Cuál es el problema que hay con el techo de la deuda de los Estados Unidos? ¿Qué pasaría si no hay un acuerdo político en los Estados Unidos para solventar el tema presupuestario y el tema de la deuda? La pregunta es válida porque afectaría en principio a la moneda norteamericana, al dólar, que es la principal divisa del planeta. De manera que su impacto sería global, lo entendemos así. Doctor Federico Alves, es un honor tenerlo nuevamente con nosotros aquí en Global Radio. Bienvenido a su país, bienvenido a Venezuela. Bueno, muchas gracias por invitarme, y en efecto, si hay una suspensión de pagos, sería una especie de efecto dominó sobre las finanzas mundiales. Pudiera terminar con no solo el predominio del dólar, sino el predominio del euro, las monedas europeas. Vendría como una reacción en cadena. Yo lo comparo con una bomba atómica. Wow. Pero, como te digo esto, la posibilidad de que los Estados Unidos realmente dejen de pagar sus deudas, para mí es muy baja, es cero. ¿Por qué? Porque el presidente Biden tiene a la mano una especie de solución jurídica que nunca ha sido aprobada en ninguna corte, ¿no? Desde 1868, que era en la enmienda 14, y que dice que la deuda legítima no puede ser ignorada, que hay que pagarla. Entonces él amenazó ya al Congreso, al Speaker McCarthy, con utilizar esa herramienta de última hora para derrotar la extorsión del Partido Republicano. Porque el Partido Republicano está empujando al gobierno demócrata a que destruya las bases de la economía del mundo solamente porque ellos quieren atentar contra la supremacía demócrata en el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, ellos nunca aceptaron la derrota de Donald Trump. Eso es una cosa que a mí se me está ocurriendo. Los líderes del Congreso del Partido Republicano han repetido muchas veces que ellos creen que Biden no ganó las elecciones, sino las ganó Donald Trump. Entonces, con ese mantra,
se sienten empoderados para atentar como si fuera un misil, porque vamos a entender una cosa: si Estados Unidos deja de pagar sus deudas y el mundo occidental se derrumba financieramente, eso sería mucho peor que una guerra con Rusia. O sea, sería una especie de catástrofe nuclear contra la economía mundial, y a ellos no les importa en absoluto las consecuencias de lo que están haciendo. Doctor Alves, ciertamente lo que usted está comentando es algo que está en el aire y que se está hablando ciertamente. A ver, se parte de un principio en el sentido de pensar que el dólar es una moneda muy fuerte que está basada en una economía poderosa del mundo que se centra fundamentalmente en la confianza. La economía más confiable de todo el planeta es la de Estados Unidos de Norteamérica, y eso es lo que le da la fortaleza al dólar. En contraposición a esto, uno se puede pensar en consecuencia que el único enemigo que tiene el dólar real, que lo pueda afectar y desbancar, es el propio Estados Unidos. O sea, errores o cosas que se cometan en Estados Unidos que afecten la confianza fundamentalmente y que afecten el funcionamiento de esa economía que soporta el valor del dólar. ¿Estamos en lo correcto? ¿El dólar no tiene otra amenaza real en el mundo? Esa es la teoría geopolítica que tiene ya muchos siglos, que dice que todos los imperios, por más grandes que sean, al final se derrumban, pero desde adentro, no desde afuera. Uh-huh. Y debemos recordar, por ejemplo, que en el año 476 el Imperio Romano se derrumbó, pero ¿por qué? Porque ya le había entregado el manejo de las fuerzas armadas a los bárbaros en los últimos 150 años. Ya las legiones romanas no eran romanas, sino legiones alemanas, pues tribus germánicas, porque Alemania todavía no existía como unidad política. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, los generales bárbaros decidieron que, bueno, para que vamos a tener ya somos dueños de todo el imperio, cada país tiene un príncipe bárbaro, ¿para qué necesitamos un emperador? Y entonces lo arrestaron. Uno de los últimos se fue a su casa y dejó de ser emperador, renunció y se fue a su casa y siguió viviendo tranquilos. Pero el último creo que lo asesinaron o lo arrestaron y no nombraron sucesor, porque hasta ese momento ellos quitaban y ponían emperadores y nombraban otro. Correcto. En ese momento dijeron, bueno, ya no nombramos a más nadie, somos los dueños de eso, y se acabó. Y se acabó el Imperio Romano, pero porque ya habían entregado el poder interno hace mucho tiempo a los bárbaros. En Estados Unidos también tenemos un proceso de involución política muy peligroso. Fíjate que, por ejemplo, los principales líderes de la Cámara Baja son gente que ni siquiera terminó la secundaria, el liceo nuestro. Uh-huh. Lauren Boebert y Marjorie Taylor Greene, que son las que están extorsionando, digamos, al mundo en este momento, porque no ni siquiera a los Estados Unidos, están extorsionando al planeta. No son Esas muchachas ni siquiera son graduadas del liceo. Imagínate. Y se sienten empoderadas para destruir el planeta directamente. Wow. Gerardo Moreno, que está aquí conmigo, quiere participar, hacer una pregunta, por supuesto. ¿Y qué pasa con gente como Kevin McCarthy, que es el líder de la minoría republicana? Algo tendrá que decir, porque él es un moderado dentro del Partido Republicano. Sí, pero acuérdate que fue electo por una minoría estuvo como 15 días negociando para que lo eligieran, porque no tenía los votos. ¿Y qué pasó? Cuando lo eligieron con esos 7 votos de ventaja, y además porque Donald Trump les pidió a las muchachas estas que votaran por él. O sea, él se tuvo que entregar a Donald Trump. Entonces, ¿qué pasa? Si él no hace lo que ellos dicen, hay un acuerdo que pueden someter a un cambio de liderazgo por un voto. Una persona, un diputado cualquiera puede pedir que él renuncie, o sea, que se vote otro líder, y se acabó Kevin McCarthy. Entonces, él no tiene poder realmente. Él es lo que se llama un lame duck. Él no tiene ningún control de la bancada republicana. Es decir, el país más importante del mundo tiene la Cámara, el Congreso, en manos de una oposición en donde hay una minoría muy pequeña que no tiene elementos culturales como para entender lo que está haciendo, porque son gente que viene de labores como una de ellas dicen que era escort. No. Wow. Que era prostituta, y entonces el senador Ted Kennedy la conoció en una fiesta y se la presentó a otro republicano y ahí comenzó su carrera política. Imagínate lo que estoy hablando. Uh-huh.
Entonces, esta gente que vienen de oficios meniales, que son gente que trabajaba en Walmart, que tenía trabajos manuales, que no hablan bien inglés, porque Marjorie Taylor Greene no es capaz de hilvanar una frase compleja en inglés. Todo lo que dice se nota, uno puede verlo, escucharlo, que tiene un nivel cultural, o sea, intelectual, del principio de los primeros años de bachillerato. Yo diría que no pasó el tercer año. Entonces, esta gente tiene el control del planeta en este momento. El mundo entero depende de ellos. Oye, pero ya va, Federico. Y Marjorie Taylor Greene es una de las más mediáticas congresistas en este momento. Y es una de las favoritas del lobby de armas, además, ¿no? Bueno, ellos todos están enamorados, por supuesto, del dinero del lobby de armas. O sea, ellos se han asociado con todos los poderes republicanos que están llevando a Estados Unidos a ser el país con prácticamente una matanza cada 15 días. Ni en Venezuela, con todos los problemas que tenemos los venezolanos, que tenemos muchísimo, no hay agua, no hay luz, no hay gasolina en este momento. En Mérida está paralizada la ciudad completa porque no hay gasolina. Todos esos problemas juntos, tú los metes en una bolsa. Y yo prefiero vivir en Venezuela en este momento que vivir en Estados Unidos, en donde yo no sé si mi hija va al liceo y regresa viva. Porque seguramente puede haber una gran posibilidad de que haya otra masacre en los próximos 15 días. Ojalá que no sea en Florida, pero imagínate lo que estoy diciendo. Una masacre cada 15 días porque los republicanos no son capaces de dictar leyes para controlar el tráfico de armas. Las armas que son, por ejemplo, un R-15 que es capaz de acabar con 300 personas. Sí, en 2 minutos. Es correcto, porque son armas de guerra. Estamos hablando con Federico Alves, economista venezolano desde Orlando, Florida, y es una de las voces más calificadas, por cierto, para abordar, y particularmente este tema, porque es además, vive, pues, es ciudadano en los Estados Unidos. Doctor Alves. Como el dicho, pase A o pase B en este asunto de aprobar o no el techo de la deuda, de que haya un acuerdo o no. ¿Cómo queda el gobierno del señor Biden? Usted declaraba hoy a France 24 que pase lo que pase, el señor Biden estaría frente a un impeachment político. Evidentemente, si hay un descalabro económico, vendrá una profunda crisis política. ¿Qué otra cosa podría venir detrás en Estados Unidos? No, en Estados Unidos no va a haber un descalabro económico si yo tengo las cuentas claras, porque el presidente Biden va a desacatar el Congreso y pagar la deuda utilizando la enmienda 14, que eso sería la causa del impeachment, porque el Congreso puede, por cualquier razón, declarar el impeachment. Solamente le hace falta la mayoría de un voto y la tiene. Entonces, si mañana no hay acuerdo, entonces el presidente Biden puede decir, bueno, no hay acuerdo, yo pago la deuda igual, me hago la enmienda 14, y entonces eso le daría la excusa a los republicanos para hacer un impeachment. El impeachment, claro, es un acto payasesco, porque iría a un juicio en el Senado que no terminaría en nada, porque la mayoría está en manos de los demócratas y de los republicanos que no quieren el default. Correcto. Pero eso paralizaría, por supuesto, la vida política de este país otra vez, y además no sabemos si cuando eventualmente llegue el caso de la enmienda 14 a la Corte Suprema le van a dar la razón a Biden o no. Claro. Porque la Corte Suprema también está en manos de los republicanos. De los republicanos, además, uno de ellos es un grandísimo corrupto, una persona de color que ha recibido millones de dólares en regalos y vacaciones de los millonarios republicanos, y por supuesto, esa gente no son gente confiable. No se rigen por la Constitución, no se rigen por ningún principio jurídico, simplemente se rigen por ideología. No sé si ustedes como venezolanos se acordarán que subió al poder en Venezuela en 1999, creo que fue, una persona en donde puso su ideología por encima de la Constitución, de la economía, de todo lo que nosotros consideramos lógico, racional y legal, y él puso su ideología y acabó con el país. Sí, eso es una realidad y se ve que ocurre en otras latitudes. Pero muy bueno que usted nos aclare, doctor Alves, que Estados Unidos no dejaría de pagar sus compromisos, tanto internos como internacionales, de manera que al menos por el momento no estaría en gran riesgo la estabilidad de la moneda y el impacto no sería tan potente en el mundo. Gerardo, ¿tienes alguna pregunta?
Bien, ¿qué cosa finalmente, doctor Alves? ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo mañana? Recomendaría usted, primero que nada, ciertamente lo que dice Gerardo. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo mañana? ¿Qué cree que suceda? Mira, yo no soy pitonizo, ¿no? Eso no es mi carrera, pero una varita mágica. No, con mucho respeto. O sea, espero que lo haya. Tengo los como se dicen, los fingers crossed. Porque tendría que haber un acuerdo para que este país no pase por una tormenta política y una tensión tan grande. Sí, sería terrible. Pero soy pesimista. ¿Por qué? Porque esta gente no anda buscando ningún arreglo. Ellos están, si uno escucha a McCarthy, uno escucha a una persona que es como un terrorista con una granada y el dedo en la espoleta. Y si no me dan esto, suelto la espoleta y nos morimos todos. Wow. O sea, con una persona que tiene esa actitud, todos los cálculos son equivocados. No se sabe qué va a pasar. Terrible. ¿Y qué recomienda usted a nuestra audiencia con respecto a este tema? Porque el dólar es fundamental. Mira, o sea, yo no puedo ni siquiera recomendar que la gente saque su dinero de Estados Unidos, porque si hay realmente una catástrofe económica, ¿en dónde lo van a poner? Claro, va a ser global, porque a ver. Exacto, claro. O sea, es el fin del mundo tal como lo conocemos. Pudiera llevar inclusive a un enfrentamiento político en Estados Unidos muy grande, porque fíjate, hay muchísimas personas que dependen del Social Security, gente que depende del ingreso del Estado para pagar el estudio, la comida. Toda esa gente pudiera no tener cómo pagar. Entonces esa gente pudiera ponerse muy enojada con los republicanos y comenzaría un proceso de violencia política que nosotros, ni siquiera en Venezuela, con todas las locuras que hemos visto, se ha manifestado un proceso de violencia política como el que pudiera haber en Estados Unidos. Porque aquí todo el mundo tiene armas. Sí. Toda familia tiene por lo menos un fusil. Bueno, hay organismos no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos que afirman que hay el doble o hasta el triple de armas que de la población en el territorio de los Estados Unidos. Sí, y todos sabemos, los que vivimos en Estados Unidos, que los americanos no tienen ningún problema en usar las armas. Uh-huh. Que es una cosa que, mira lo que estoy diciendo, es decir, son gente que tiene la violencia muy, muy cerca de la piel, quizá por su origen genético, alemán, vikingo, inglés, que son un imperio muy sanguinario. Toda la gente que tiene el origen anglosajón son gente que son capaces de usar armas por razones muy nimias. Yo creo que es un problema genético. Nosotros los latinoamericanos no, fíjate que en Venezuela, con todos los abusos que hemos visto, nadie se le ocurre agarrar un fusil y irse a Miraflores a hacer justicia por mano propia. Eso no existe. Sí, es muy raro. Sí. Aquí sí. Correcto. Aquí hubo una mentira, por ejemplo, dijeron los medios que había ganado Biden con trampa y se fueron 6.000 americanos al Congreso a tumbarlo. Uh-huh. De una. Armados. No pasó porque, gracias a Dios, en ese momento, las cabezas frías lograron convencerlos de que se retiraran porque el presidente Trump había retirado las Fuerzas Armadas. O sea, ellos tomaron el Congreso. Uh-huh. Pero menos mal que no pasó a mayores, porque hubiera podido haber una masacre. Es decir, si se viene una parálisis y el Estado deja de pagar sus cuentas, gravísimo, millones de americanos pudieran dirigirse a Washington a acabar con eso. ¿Y cómo lo vamos a detener? Tú no puedes detener 10 millones de personas que van armadas a destruirlo todo. No lo puedes detener. Sí, es gravísimo. Bueno, doctor Alves, la verdad, muchas gracias por brindarnos estos minutos de su tiempo y un análisis tan claro. ¿Ah? ¿Alentador? Sí, bueno, alentador no precisamente, pero un análisis claro basado en hechos, ¿no? En realidades de las cosas que están en riesgo de lo que se está jugando. Una visión muy fría, pero ajustada a la realidad. A la realidad, sí. Muchas gracias, doctor Alves. Ojalá que no pase nada. Yo creo que no va a pasar nada porque el presidente Biden por lo menos va a dilatar la crisis apelando a la enmienda 14 y eso le daría unos meses para seguir en las cortes, en la Corte Suprema, etcétera. Pero mientras entonces tanto, ¿cómo se financia el gobierno mientras? ¿Perdón? Pero ¿cómo se financia el gobierno mientras tanto si no puede emitir deuda? No, el gobierno, si se apela a la enmienda 14, emitiría la deuda. Eso es lo que estoy diciendo. Okay. Porque la enmienda 14 dice que tú no puedes dejar de pagar la deuda legalmente contraída, entonces eso
Claro, es un razonamiento oblicuo y que nunca se ha aprobado en una corte. Pero existe una enmienda que dice textualmente que la deuda no puede ser soslayada, es decir, dejar de pagar. Correcto. Entonces, con esa excusa legal de 1868 que nunca ha sido usada para este problema, el presidente Biden pudiera desacatar al Congreso. Entendido. Entonces ahí vendría un impeachment, una pelea en la Corte Suprema. Bueno, all hell breaks loose. O sea, podía pasar cualquier cosa. Pero la alternativa, que sería una cesación de pagos y que el Estado no pueda pagar los sueldos y la Social Security, bueno, llevaría una guerra civil porque, como te digo, ¿cómo tú detienes a millones de personas armadas que quieren ir a destruirlo todo a Washington? Sí. No puedes detenerlo. Es gravísimo. Es decir, a mí no me cabe la menor duda de que alrededor de Washington, entre Nueva York y las Carolinas, hay gente, por lo menos 10 o 15 o 20 millones de personas completamente armadas, entrenadas para la guerra y que están muy enojadas. Ese es el problema. Qué delicado, qué cuadro tan delicado y tan complejo. Caramba. Bueno, doctor Alves, muchas gracias. Sí, evidentemente este tema no se agotó ni se agotará. Así que seguiremos en contacto y estaremos con usted preferiblemente para poder entender la dinámica de las cosas. Muchas gracias, doctor Alves. Muchas gracias a usted por invitarme. Hasta luego. Amén. Bueno, la Constitución americana tiene todo previsto, por lo visto. Sí. Bueno, también es uno de los países más desarrollados. También existe la conmoción interior. O sea, si llega a pasar eso, pues militarizan las calles con la Guardia Nacional de cada estado. Sí, bueno, listo. O sea, definitivamente está todo el escenario servido y adelante, que se van a ver y se van a vivir cosas complejas en Estados Unidos. Este mundo que tenemos hoy ha cambiado mucho. Es otro, sin lugar a duda. Bueno, amigos, era Federico Alves, economista venezolano, muy buen analista, muy frío analista. Síguenos en Facebook como Global Radio VE. Hemos finalizado nuestro giro informativo en Global Radio y los invitamos con mucho gusto a sintonizarnos aquí en 97.7 FM, Éxtasis, 120 minutos de variada y profunda información para cerrar el día conectados con el mundo. Estuvimos trabajando para ustedes Gerardo Moreno, periodista con el certificado de locución 52.790 de la UCB, y Fidel Revelo, politólogo con certificado de locución 52.800 de la UCB, acompañado siempre por un excelente equipo profesional bajo la coordinación de Henry Márquez. En los controles de cabina, Josué González. En la dirección, Noel Acevedo. Todos bajo la presidencia de la cadena radial de Venezuela de José Luis Rincón.